Hola, somos Carlos Pérez y Delfín Ortega, profesores de la Universidad de Burgos. Nuestra contribución al 22º Congreso Internacional Reimaginando la Didáctica, Género, Lengua y Literatura en el Aula, que presentaremos a continuación, lleva por título Mujeres humanistas en la educación literaria española, un análisis de los posicionamientos didácticos del profesorado de educación secundaria en torno a la figura y obra de Luisa Sigea. Luisa Sigea, humanista hispano-portuguesa, representa uno de los casos más paradigmáticos de la activa participación femenina en la producción intelectual del humanismo renacentista del XVI, autora de obras como Coloquio de dos doncellas sobre la vida en la corte y la vida retirada, un diálogo en latín de influencia estoica sobre la vida cortesana frente a la dedicada al estudio, y Sintra, poema filosófico sobre el ensalzamiento de la contemplación y la erudición femenina. Su legado fue ocultado en la sombra tras su muerte con la publicación apócrifa de la sátira sotádica, un texto erótico de Nicolas Corrier, falsamente atribuido a su mano, que distorsionó su imagen y contribuyó a su olvido. Su escasa relevancia otorgada continúa evidenciando en el marco de los estudios renacentistas tradicionales una importante laguna literaria e historiográfica en torno a la contribución femenina al humanismo hispánico y europeo. En este contexto, este estudio analiza el posicionamiento didáctico del profesorado español de educación secundaria obligatoria respecto al potencial curricular de Luisa Sigea en la enseñanza de la literatura contemporánea y su disposición y viabilidad de inclusión en la práctica docente. En particular, examina la pertinencia formativa de la figura y obra de Luisa Sigea y la influencia de los factores sociodemográficos descriptores del profesorado de literatura en sus posicionamientos y actitudes. La selección de los y las participantes se realizó mediante un muestreo intencional o de conveniencia, de acuerdo con las posibilidades de acceso del equipo investigador al campo de estudio y en función de su grado de adecuación a los objetivos formulados. Accedió a participar en la investigación un total de 337 docentes españoles de literatura de educación secundaria obligatoria. Se aplicó el instrumento Luisa Sigea en la educación literaria, el ESED, medido en una escala Likert de 5 puntos. El ESED se compone de un total de 10 ítems basados en la literatura científica y de un modelo bifactorial, más 3 ítems de naturaleza sociodemográfica referidos a la presencia o ausencia de formación específica en estudios de género aplicados a la enseñanza de la literatura, la procedencia geográfica y el grupo etario. La obtención de evidencias de validez del contenido instrumental se realizó mediante el acuerdo interjueces de 5 expertos y expertas sobre la pertinencia, suficiencia, relevancia y adecuación educativa, coherencia y claridad observacional de los 10 ítems propuestos. Los resultados obtenidos informan de un excelente grado de acuerdo interjueces en las 5 dimensiones de análisis con una óptima fuerza de concordancia y un adecuado nivel de cumplimiento de criterio. Con el fin de verificar y aceptar la estructura factorial de la escala, se realizaron los análisis necesarios para evaluar su utilidad instrumental. De esta forma, se pusieron a prueba 2 hipótesis sobre variables latentes definidas a partir de 10 variables observadas o indicadores. El propósito fue identificar la relación existente entre estos indicadores y sus constructos o factores y entre los propios constructos a partir de las medidas de calidad de ajustes resultantes. Con este objetivo y en el marco de los análisis de ecuaciones estructurales mediante estructuras de covarianza, se realizó un análisis factorial confirmatorio. Como puede comprobarse, los índices obtenidos se ajustan a los valores recomendados
Tanto la medida de ajuste de parsimonia como los ajustes absolutos y comparativos generales alcanzados pueden considerarse efectivamente satisfactorios. Las cargas factoriales obtenidas superan el umbral de 0,70, evidencias de una sólida relación entre cada indicador y su respectivo factor. Asimismo, las diferencias entre las cargas factoriales alcanzan un valor general mínimo, circunstancia que sugiere una aportación homogénea y equilibrada de los indicadores a la estimación factorial. Todas las cargas factoriales son estadísticamente significativas, lo que refuerza la validez del modelo y en consecuencia los indicadores contribuyen de manera consistente y significativa a la medición de LSED. Finalmente, los errores asociados a cada ítem indican una buena precisión, pues se mantienen dentro del umbral aceptable, menor o igual a 0,40, considerando adecuado en modelos factoriales para garantizar una óptima fiabilidad en la medición. La estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems del instrumento se calculó mediante los coeficientes alfa de Cronbach y omega de McDonald. En primer lugar, se calculó el indicador de fiabilidad para la escala completa y en un segundo momento para cada uno de los factores o constructos propuestos. Los valores devueltos, como pueden observar, indican su óptima adecuación. En cuanto al análisis de datos, se realizaron ANOVAs unifactoriales y análisis post-hoc TACI para la determinación de los niveles específicos diferenciales. Asimismo, los análisis se completaron con los tamaños del efecto y la potencia estadística de las diferencias observadas. Con el fin de predecir el grado de inclusión curricular de contenidos y prácticas docentes, asociadas al tratamiento de las aportaciones literarias de la humanista Luisa Sigea en la escala LSET, se construyó un modelo predictivo en función de las variables sociodemográficas y formativas seleccionadas, en función del género, de la formación previa en estudios de género aplicados a la educación literaria, la procedencia y la edad, previamente dicotomizadas. De esta forma se realizó un análisis de regresión logística binaria con una sola variable dependiente de naturaleza binaria o DAMI, y de esta forma se buscó revelar la capacidad de predicción de las variables sociodemográficas sobre la predisposición o el posicionamiento didáctico del profesorado, dicotomizando en valores menores o iguales a 3,50 y de 3,51 en adelante a las respuestas a la escala LS. Los resultados obtenidos informan de la inexistencia de diferencias significativas en la escala global LSED en función del género, en la formación previa, la procedencia geográfica y el grupo etario. Sin embargo, las dimensiones 1 y 2, los factores 1 y 2, enunciados en diapositivas anteriores, las evidencian en relación con el género y la formación previa, con altos tamaños del efecto para el primer factor y potencias estadísticas satisfactorias, y con magnitudes de pequeño a medio y medio tamaño para el segundo. Puede concluirse, en consecuencia, que las mujeres devuelven tendencias más positivas al acuerdo que los hombres en torno a su posicionamiento didáctico, hacia la inclusión curricular y prácticas docentes sobre las contribuciones literarias de Luisa Sigea. Asimismo, los valores del profesorado con formación previa en estudios de género aplicados a la educación literaria resultan significativamente también más elevados en esta variable que los que declaran no disponer de ella. En relación a los resultados explicativos y predictivos, la construcción de este modelo de predicción, la prueba Omnibus reporta una significación de chi cuadrado menor a 0,05, evidencia de que el modelo construido para explicar el posicionamiento didáctico del profesorado hacia la inclusión curricular de contenidos y prácticas docentes asociadas a las contribuciones literarias de la humanista Luisa Sigea es adecuado. La valoración de su utilidad, medida a través de los R cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke
da cuenta del grado en que las variables sociodemográficas predicen ese posicionamiento. La relación de las variables sociodemográficas del profesorado con su posicionamiento didáctica informa de forma coherente con el análisis inferencial anterior de que el género y la formación previa constituyen dos factores predictores en esta relación. La relación establecida, como ven, es negativa, lo que indica que a medida que se declara el género masculino y la ausencia de formación previa en estudios de género, disminuye la probabilidad de adoptar posicionamientos didácticos adecuados para la inclusión curricular de las aportaciones humanistas que en este estudio pues no son de interés. A pesar del reconocimiento en investigaciones recientes de las aportaciones literarias de Sigea y de su inclusión en conocidas antologías, existen evidencias para afirmar la ausencia de un correlato en la educación literaria, dominada hasta el momento, o todavía, por las figuras tradicionales masculinas del siglo de oro y del Renacimiento, como Antonio de Nebrija o Juan Luis Vives. Esta omisión, reflejo de tendencias más amplias de invisibilización de las humanistas escritoras en la educación secundaria española, no parece corresponderse con el auge de los estudios de género y la creciente demanda de una literatura más inclusiva. Su escasa presencia e impacto en el currículo educativo actual, junto con las actitudes y posicionamientos didácticos tímidamente favorables, como hemos visto rápidamente, hacia su mejora efectiva, evidencia, en efecto, la necesidad de una revisión, de una reflexión sobre la enseñanza de la literatura en nuestro país. En este sentido, se hace urgente la consideración de las razones que subyacen a la influencia del género declarado por el profesorado y la relevancia de su formación, ya sea inicial, permanente o continua, igualmente identificadas en otros estudios recientes, con otro tipo de objetivos y problemas de investigación, como el de González Castellano y otros de 2021, precisamente para comprobar, para revelar y por tanto avanzar hacia enfoques inclusivos en la enseñanza de la literatura. Muchísimas gracias.